Oye Percy, ¿ya tienes lista la nueva Creepy? Sí, hace un rato ya, por cierto, ¿a dónde habías ido? Te estaba buscando como idiot por toda la casa para enseñarte la creepy. Ah, pues un amigo me llamó para darme algo curioso, y bueno me fui. ¿Y qué es lo que te dio? Pues mira, esta sensual planta rara, según el DAI recoge dinero, me parece que se había fumado algo, bueno al final y al cabo sí la tomé porque está bien kawaii. Ok, déjala por ahí, y vente a mostrar la creepy, que seguro ya se están pudriendo de aburrimiento. Ok, ya voy. Tal vez no ha pasado mucho desde que ingresé a este lugar, quizás todo lo que haya ocurrido sea solo un sueño, quizás simplemente estoy confundido y no estoy viendo las cosas como son verdaderamente. Ja. Así he pasado los últimos instantes de mi cordura, intentando convencerme a mí mismo que todo era solo una gran farsa, pero dentro de mí yo ya estaba seguro que este era el fin, nada de lo que había ocurrido era un engaño, todos los que murieron, ahora yacen mucho mejor que yo, pero no importa lo que yo haga, no importa, nunca los podré alcanzar, nunca. Pensar que todo esto ocurrió simplemente por el orgullo humano, simplemente por las tonterías de nosotros los jóvenes, que vivimos en el mundo y que llamamos a aquellos que están junto a nosotros amigos, desde el inicio, esa voz lógica dentro de mí, me gritaba que todo acabaría mal, que algo no se encontraba bien, pero la juventud, mis amistades y mi orgullo no me dejaban retractarme de mis palabras, no me atrevería a huir y quedar como un cobarde entre aquellos a los que yo llamaba amigos. Fue hace un tiempo ya, hace unas horas, quizás unos días, y tal vez unas semanas, e incluso me atrevo a decir que es posible que unos meses. Mis amigos Adele y John me solíamos asistir a unas sesiones tétricas que de vez en cuando hacíamos junto a otros dos hermanos, los hermanos nunca me habían caído bien, siempre los he visto como unas alimañas de mal vivir, unas de esas personas que mientras más cerca estés de ellas, más problemas te causan, pero Adele y John les admiraban, quizás por su complejo de chicos rudos, entre ellos se llamaban amigos, incluso yo mismo les he llamado así algunas veces. Desde hace mucho tiempo siempre nos han metido a nosotros tres en problemas muy molestos de aquellos que solo personas como ellos pueden causar, pero no negaré que mientras estábamos juntos la pasábamos bastante bien. Nosotros teníamos un complejo por los retos, sobre todo por aquellos que tenían terror en ellos, en diversas ocasiones nos habíamos adentrado solos en casas supuestamente embrujadas, subterráneos abandonados y bosques espesos en la oscuridad, por lo general siempre terminaban entre risas, quejas o algunos que otros problemas con las autoridades. Fue una noche cuando los dos hermanos junto con Adele y John tocaron la puerta de mi departamento, me anunciaban que habían encontrado un túnel muy interesante y nos estaban retando a los tres a entrar en él, a llegar al fondo y en él contar una que otra historia de terror para aprovechar el ambiente. Desde ese momento ya me parecía bastante estúpido, pero aquel túnel me interesó, pues en la villa donde vivíamos antes de ser una villa era un enorme cuartel militar, y habían muchos rumores de que abajo de la villa había muchísimos túneles que cruzaban incluso hasta una ciudad cercana, decían que estos túneles fueron sellados por el Estado y sus ubicaciones se perdieron, y si el túnel del que hablaban los hermanos era uno de esos de la guerra que hubo, sería un lugar muy interesante, por lo menos siquiera ver qué ambiente tenía. El túnel en cuestión se centraba ligeramente fuera de la villa en medio de un bosque de pinos en los cuales los lobos eran muy comunes, ya antes habíamos cruzado este bosque, pero al parecer la entrada de este túnel todo ese tiempo había estado tapado por tierra y arbustos venenosos, de esos que todo el mundo sabe que son malos. Los hermanos decían que lo habían encontrado cuando su coche se salió de las vías y ellos terminaron estrellándose entre el montón de arbustos, despejando así la tierra y todo lo que le tapaba. Sin duda alguna lo que decían era verdad, pues el coche yacía cerca de la entrada del túnel atorado en un hueco. Al parecer nos habían traído aquí con la excusa del túnel para que les ayudemos a sacar su coche, pero era obvio que no nos dijeron de esa manera, una vez estando ahí simplemente lo pidieron. Después de sacar su coche uno de los hermanos dijo que iría a su casa a traer unas meriendas, linternas y algunas cosas más para poder ingresar al túnel, debido a que les había contado acerca de las historias de los túneles militares que supuestamente yacían abajo de la villa. Este fue error mío, pues al mencionarlo no solo traje la atención de los hermanos sino de mis amigos también, haciendo imposible el negarme el entrar ahí con ellos. La espera fue muy incómoda, los lobos de la zona ponían el ambiente tenso. Cuando finalmente el hermano regresó nos preparamos para nuestra aventura subterránea,
Nuestra idea era la misma de antes, entrar, llegar a algún trecho sin salida y ahí contar historias de terror. Por supuesto, como algunas otras veces antes, los hermanos amarraron una cuerda de nylon a las afueras del túnel para poder marcar nuestro camino de regreso, y si eso no funcionaba, Abel solía siempre marcar por donde nos movíamos en las paredes. Después, sobre una pequeña discusión sobre quién iría primero, nos adentramos. Después de caminar unos segundos, notamos diversas señales y palabras en las paredes. Retrocedan inmediatamente por su propia seguridad. No busques el fin. No te adentres si valoras tu vida. Estas frases nos pusieron incómodos a todos, pero los hermanos comenzaron a bromear entre ellos sobre si nos había espantado esos mensajes. Un poco más allá de eso encontramos una puerta de metal cerrada con múltiples candados con un mensaje: propiedad del Ejército Nacional, no pasar. Aunque se encontraba muy gastado, el mensaje se diferenciaba claramente. El lugar sin duda alguna daba la impresión de haber estado cerrado quizás más de 50 años ya, aunque a pesar de eso, la cantidad de insectos era escasa. Uno de los hermanos, haciendo uso de pinzas, rompió todos los candados y nos invitó a pasar como si fuera su propia casa. Me sentía un poco incómodo por irrumpir en un lugar del Estado, pensaba que quizás esto nos podría llevar a muchos problemas. Después de ingresar, caminamos aproximadamente unos 10 minutos en el túnel haciendo chistes momentáneamente para romper el ambiente, pero eso no duraba mucho. El lugar era frío, de vez en cuando en el pasadizo podrías notar tubos enormes saliendo del suelo que rápidamente se cortaban atravesando una pared. Los tubos estaban congelados, no era de extrañarse, era invierno y en esa época este bosque solía congelarse, aunque aún era muy pronto para ver estos cambios. Nuestra caminata se alargó un tiempo, quizás 20 o 30 minutos entre la oscuridad. De vez en cuando nos topábamos con puertas totalmente cerradas, sin perillas, ni manijas de las cuales empujar, pero sin duda eran cuartos o salas, pues en ellas se notaban números. El camino era recto hasta un punto en que se dividía en tres. En el momento en el que nos topamos la división, entramos en debate sobre qué dirección tomar, pero luego de una inspección al lugar, notamos que una flecha en el suelo indicaba uno de los caminos, de tal manera que dispusimos tomar aquel. No estaría muy seguro de decir cuando comenzamos a comportarnos extraño, pues desde que tomamos el camino señalado, rara vez decíamos una palabra. Después de caminar un tiempo llegamos a otra división. Como anteriormente decidimos tomar la dirección que la flecha del suelo indicaba, decidimos tomarla nuevamente, llevándonos por otro camino que era idéntico a todos los demás. Fue entonces cuando ocurrió. John nos dijo que se encontraba mareado y pedía a todos que nos detuviéramos a descansar. Todos concordamos y nos sentamos en medio del pasillo. No fue mucho el tiempo del calma, el silencio era tal, que algunos de nosotros de vez en cuando volteábamos inquietos a ver alguna de las direcciones del pasillo afirmando haber escuchado algo. El frío se hacía cada vez más notorio y los sonidos más agudos. Llegó un momento en el que un estruendo hizo que todos nosotros saltáramos de horror, pero no se escuchó más. Inquietos decidimos no quedarnos más en ese lugar y seguir. Quizás una hora de caminata, logramos llegar a una especie de gran sala donde se podría apreciar montículos donde posiblemente hayan sido usados como mesas o sostenes para algo. John comentó que aquí estaría bien y que podríamos iniciar ya con nuestra reunión de cuentos. Todos estuvimos de acuerdo a excepción de los hermanos, quienes nos intentaron chantajear insinuando que éramos unas gallinas, pues más adelante encontraríamos un lugar mejor. Después de escuchar sus burlas, Abel, hostigado, se dio e intentó convencernos también. Después de notar que insistir era un acto vano conmigo, lo intentó con John, quien rápido y tembloroso negó fuertemente a Abel. Eso incomodó a todos, haciendo que los hermanos se enojaran y continuaran caminando solos en el siguiente pasillo, renegando y burlándose de nosotros. En el momento en el que sus figuras desaparecieron y solo la luz de sus linternas se veían, John les gritó fuertemente que no continuaran más, que separarnos sería muy peligroso. Los hermanos a distancia se burlaron nuevamente de él, hasta perderse. El miedo nos acorraló y decidimos regresar. Cuando estábamos a punto de tomar el pasadizo de regreso, Abel se detuvo y nos dijo que regresáramos solos. Él iría a tratar de convencer a los hermanos de que regresaran, aunque nosotros le insistimos que los dejara. Ellos con su hilo podrían volver solos, pero él insistió en que iría tras ellos. Tras enfurecerse un poco por nuestra terquedad, corrió en dirección del hilo que ellos llevaban.
intentando ignorar todo. John y yo decidimos regresar, pero mientras nos adentramos al pasillo, John comenzó a murmurarse a sí mismo que todo estaba mal, él no podría regresar sin Adele, pues había tomado permiso para supuestamente quedarse en casa de él, y regresar sin él le causaría muchos problemas a todos. Me rogó que le acompañara para buscar rápidamente a Adele y regresar, por el mismo miedo de no querer volver solo. Acepté, adentrándome con él al siguiente pasillo. Nos adentramos al pasillo, y continuamos avanzando tras ellos, dando prioridad a encontrar a Adele. El frío era inmenso, y se podía sentir un olor extraño en el aire, se me era imposible identificar qué era. Continuamos hasta llegar donde ellos, los dos hermanos y Adele estaban discutiendo. El extraño olor parecía provenir del cuarto enfrente de ellos. Al parecer los hermanos, en el afán de intentar alcanzar algo que estaba sobre algunos estantes, terminaron en romper una tubería, de la cual probablemente provenía ese extraño olor. John, asustado, nos dijo que teníamos que irnos de inmediato, señalando una etiqueta que él tuvo, la cual decía, peligro, N2O, también conocido como gas de la risa. Durante la guerra era mezclado con algunos otros gases, y en su aplicación masiva era usando de diversas formas para torturar a prisioneros de guerra, causando alucinaciones, pérdida de memoria y otras cosas. Ahora el gas se esparcía por todo el lugar. Ahora no era solo un olor, se podía apreciar en una forma nublosa en el suelo por el cual habíamos llegado, pero por alguna razón ninguno de los lugares parecían conocidos. Llegamos a un punto en el cual comenzamos a reír desenfrenadamente, hasta caer al suelo desmayados, uno tras otro. Cuando desperté nuevamente, Adele y John se encontraban conmigo, pero ninguno de los hermanos se encontraba cerca. No solo eso, el hilo de los hermanos ya no se podía encontrar por ningún lugar. Nos abandonaron, a nuestra suerte, aquí en medio de la oscuridad. Todos nos dimos cuenta de ello. Entonces le dije a Adele que buscara sus marcas en la pared para poder salir también, pero él difícilmente reaccionaba, como si no supiera qué es lo que ocurría. Débilmente dijo que no se acordaba. John, al ver su último rayo de esperanza destruido, echó a llorar y a maldecir a todo y a todos, lo cual causó una mala reacción de Adele, quienes comenzaron a pelear entre ellos hasta el punto de casi llevarles a golpearse, pero yo interfería intentando mantener la calma que era obvio ya nadie tenía. Estábamos solos, perdidos, sin comida, sin baterías y quizás solo con un par de minutos de lumbre de estas ya gastadas linternas. Mientras yo intentaba razonar la situación, John se acurrucó en una de las no hacía nada más que molestar a Adele, quien si no fuera por mi presencia, ya hubiera arrebatado a golpes sobre él. Pasó un rato mientras yo veía las divisiones del camino, eran 3 en total, ignorando en el cual habíamos despertado. Uno de estos caminos debería llevarnos a otra división con una flecha. Mientras yo razonaba, Adele y John comenzaron a echarse las culpas de todo lo ocurrido. Después de observar un rato me dije a mí mismo, lo intenté, no tenía caso, no podía deducir el camino, no había marcas, y los hermanos nos habían abandonado. Me recosté en una esquina, muy cansado por todo lo sucedido, mientras Adele y John comenzaron a golpearse entre sí, echándose la culpa de todo, levantando polvo por todas partes, el polvo que estaba en el suelo. Nuestra ropa entera estaba cubierta de ella, pero solo de donde estábamos. Observé cómo ellos se golpeaban, y me di cuenta, el polvo, posiblemente esta sea nuestra salvación, el polvo podría indicar el camino, una ligera gota de esperanza. Me levanté dispuesto a alumbrar al suelo y buscar ese rayo de esperanza, pero Adele y John chocaron conmigo levantando todo el polvo de esa zona. Su pelea había vuelto una lucha a toda madera, mordiscos, golpes, cabezazos. John, después de algunos golpes, comenzó a sangrar. Fue entonces cuando retomé conciencia. Les detuve nuevamente, pero esta vez Adele no pretendía hacerme caso. No, Adele me golpeó a mí también, gritándome que íbamos a morir y que ya no habría solución. Estas palabras rondaron la mente de todos, provocando mi furia y la depresión de John. Intenté explicar lo del polvo, pero Adele se negaba a escuchar mi explicación. Todo se había vuelto un caos. Tuve que defenderme. En el preciso momento en el que Adele iba a golpearme fuertemente, un estruendo resonó en todas las paredes, nos aterró a todos. En ese momento John comenzó a correr desesperadamente sin fijarse en su rumbo. Adele y yo, preguntándonos qué había ocurrido, intentamos ver todo a nuestro alrededor, y justo por donde habíamos pasado antes, entre la oscuridad del pasadizo lo pudimos ver. Algo nos observaba desde ese punto muerto a la luz. No llegamos a distinguir qué era, pero sin duda alguna en ese lugar había algo que nos estaba observando. ¿O no?
El miedo nos había paralizado, ninguno se atrevía a apuntar a aquella cosa con su linterna, no sabría decir cuánto tiempo habíamos estado ahí dentro, no sabía decir cuántos segundos nos quedamos parados viendo aquella cosa inclinada entre las sombras. Abel se echó a correr entre la oscuridad, causando que la criatura se percatara y corriese atrás de él. Aquella criatura era uno de los hermanos, a pesar de que solo pude ver su forma un segundo porque el mismo paso bajo la luz de mi linterna, claramente le pude diferenciar, aquel cabello pintado rubio, ese color de piel blanco como la leche, aquellos dientes ligeramente mal formados, pero algo no encajaba, algo que no llegué a distinguir, sus ojos, no se encontraban donde deberían, en vez de ellos se veían unos enormes agujeros oscuros y profundos, todo su rostro se encontraba con restos de sangre seca. ¿Sangre seca? Fue entonces cuando comencé a preguntarme por primera vez cuánto tiempo había pasado, cuánto tiempo habíamos estado recorriendo esos túneles, cuánto tiempo me había desmayado a causa del gas, o quizás había pasado mucho tiempo y no lo recordaba, no estaba seguro de lo que había ocurrido, ni si ese bicho raro que se cruzó en mi frente era realmente el hermano, quizás todo era una alucinación. De pronto aquel gas volvía a brotar, en la dirección por donde Abel se encontraba, de un momento a otro se pudo escuchar unos horribles gritos de desesperación, a causa del miedo, me dispuse a correr en sentido contrario, adentrándome otra vez en la oscuridad de los pasillos, corrí todo un trecho hasta encontrarme eso, un bulto en el suelo, y un olor fétido con él, era el cadáver del otro hermano, totalmente desgarrado, con el pecho abierto y sin ningún órgano en él, era una escena horrenda, repugnante, y además era la escena que me hizo perder la poca compostura que aún poseía. No estoy seguro cuánto tiempo ha pasado, días quizás, desde que todo ocurrió, me he topado ya con los múltiples cadáveres de mis compañeros, era obvio que ahí solo quedaban dos de nosotros, él no podía verme, no podía felizmente, pero podía escucharme, entonces me dispuse una sola cosa, dejar el túnel en silencio, y encontrar consuelo y paz solo en aquel gas que me hacía escapar de la realidad, tal vez de la misma forma que en algún momento aquel hermano lo hizo, mientras que en mi mente me decía a mí mismo que tal vez no ha pasado mucho, desde que ingresé a este lugar, quizás todo lo que haya ocurrido sea solo un sueño, quizás simplemente estoy confundido y no estoy viendo las cosas como son verdaderamente. Bien, sí, creo que ahí estará bien. Bueno, continuando con todo, espero que les haya gustado la creepy, tuve algunos problemas para determinar el final, aunque no alcanzó mis expectativas originales, creo que está bastante buena. Y bueno, si te gustó la creepy, dale pulgar arriba y comparte, en serio comparte, me ayudarías mucho. Si te gustó así drásticamente y quieres ver más de mis creaciones, suscríbete a... Y cierto, olvidé mencionar que esta creepy es totalmente mía, de mi creación y cualquier parecido a cualquier otra creepy es pura coincidencia. Bye bye youtubers.